Acabamos el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 22 e iniciamos tibiamente, ¿no? Un poquito, el último día, el versículo 2. Bien. Recordar una cosa al respecto de este capítulo 22. Hay que recordar que este capítulo 22 tiene una particularidad con respecto al capítulo 21. Y es que en este capítulo 22, los 5 primeros versículos, sobre todo, está hablando desde dentro de la ciudad. Habla habiendo conquistado ya la ciudad, es decir, habiendo sido conquistada la ciudad por aquellos que deben conquistarla, por aquellos que deben vencer. Es decir, cuando se está describiendo en estos primeros 5 versículos la Nueva Jerusalén, a diferencia del capítulo 21, se habla desde dentro de la ciudad, se habla desde la gloria alcanzada. El que contempla la ciudad en el capítulo 21, que vimos ampliamente, allí lo hace de dos maneras. Primero, desde lejos, y después lo hace desde la puerta, pero desde la parte de fuera de la puerta. Y desde la puerta ve cosas, porque la puerta está abierta, pero no la ha cruzado. Por lo tanto, el capítulo 21 es el deseo, el llamamiento. El capítulo 21 es el llamamiento a la Nueva Jerusalén, a las riquezas, a la santidad y a la gloria. Pero en este capítulo 22, en estos primeros 5 versículos, ya no hay llamamiento. No hay llamamiento. Lo que hay es conquista de la gloria. Se conquista la gloria. Hay victoria, se ha vencido. Por lo tanto, el capítulo 21 llama al hombre milenial, al hombre del milenio, lo llama a la gloria. Mientras que el capítulo 22, los primeros 5 versículos, lo que hace es mostrar a los que han llegado a la gloria. El capítulo 21 es el anhelo, lo que debería ser el anhelo, el deseo del hombre milenial. El capítulo 22 es la posesión final. Recordemos que, una vez más, recordemos que no hay ciudad, no existe ciudad. La ciudad es a la esposa lo que el edificio es a la novia. Recordad, primero a los Corintios 3:9, recordad Efesios 2:21 y recordemos también la primera carta de Pedro 2:5. La ciudad es a la esposa lo que el edificio es a la novia. No hay ciudad. La esposa es el cuerpo de Cristo, algo ampliamente descrito por el apóstol Pablo, sobre todo, lo que es la esposa. También se habla de un edificio y no hay edificio, es una metáfora, ¿no? Para ejemplificar, en el fondo lo que quiere ejemplificar Pablo, tanto Pablo como Juan aquí, es cuál es el lugar donde Dios va a morar. Pero claro, nuestra corta mente, nuestra eclesialmente, digo eclesial peyorativamente hablando, nuestra eclesialmente, mente, lo que hace es un lugar. El lugar donde está su trono, pues es un sitio. Y miras y dices, ¿dónde está? Sí, allí en el otro sitio, en una dimensión especial, da igual, pero queremos ubicarlo en un lugar. Nuestra mente quiere ubicarlo en un lugar. No hay lugar. El trono de Dios está allí donde se manifiesta la voluntad de Dios. Digo donde se manifiesta entera y completamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, el lugar final del trono de Dios es un lugar absolutamente celestial. ¿Y qué es algo absolutamente celestial? Sino que aquella que tenía vocación celestial ha llegado a su consumación completa. Pues el lugar del trono de Dios y Jesucristo debe estar en la esposa, no en un sitio, sino dentro de la esposa, en nosotros. Decíamos que en Apocalipsis 4, allí se ve a el cuerpo de Cristo como cómo es recibido en el trono. Al cuerpo de Cristo en el trono, sentado en el trono, es decir, trasladado, los creyentes, trasladados al trono. En este caso, cuando llegamos aquí, tanto en el capítulo 21, al final del capítulo 21, en el capítulo 22, lo que vemos es dónde va a acabar ubicándose ese trono. Es decir, si en el capítulo 4 vemos
al hombre santo, yendo y ocupando el trono de Dios, aquí vemos lo contrario, al trono de Dios ocupando el interior del hombre santo, el interior del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque eso es la esposa. La esposa es la mirada, la morada final del trono de Dios. Debemos ser la morada final del trono de Dios. No hay ningún lugar, ningún centro de ubicación geográfica. Es otra cosa diferente, espiritual. Bien. Por eso al principio los santos son llamados al trono de Dios, algo que vemos en Apocalipsis 3:21, y después son vistos en el mismo trono de Dios, en Apocalipsis 4, pero finalmente el trono de Dios debe tomar su definitivo lugar entre los santos. Esto es Apocalipsis 21, versículo 22, y Apocalipsis 22, versículo 1. Bien, iniciamos el último día, solamente lo iniciamos fue 30 segundos, iniciamos el capítulo 22 o un minuto. El capítulo 22, versículo 2, donde dice que en medio de la... Bueno, nuestras versiones dicen en medio de la calle. Recordad, nada de calle, ¿eh? Eso es muy mala traducción. Plaza, porque además tiene un sentido muy importante que sea la plaza de la ciudad. Por lo tanto, dice en medio de la plaza de ella, no de la ciudad, dice de ella, aunque se sobreentiende que es la ciudad, pero el texto dice de ella. En medio de la plaza de ella, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bien, como veis, en este versículo 2 ya no nos habla de la plaza como la santidad oro puro. Sabemos que la plaza, en Apocalipsis 21, la vimos la plaza de oro, que era de oro puro. Y también veíamos esa plaza como eterna, con la eternidad, es decir, vidrio. Pero aquí en este capítulo 22 no vemos ni el oro puro ni el vidrio aplicado a la plaza. ¿Por qué? Porque no nos habla de la plaza como esa santidad ni como esa eternidad a la que se es llamado, por innecesario. Ya no es necesario decir nada de esto, porque aquí ya no se es llamado a esto. Aquí se ha ocupado, se ha vencido, por lo tanto ya se está en ello, en aquello que se había hecho llamada. Porque para el que está adentro, dentro, ya no es necesario ser llamado a ello, ya ha llegado, ha vencido. Eso es lo que nos indicarán los versículos, estos versículos que tenemos por delante, de los versículos 2 al 5. Eso es lo que nos van a indicar que ya se está dentro, que se habla desde dentro de la ciudad. Y cuando se habla desde la perspectiva del interior, se habla desde la perspectiva del que ha llegado a la vida eterna. La plaza, recordad lo que hablamos acerca de ella en el capítulo 21, la plaza es nuestra posición de santidad y eternidad. Esto es, la plaza de reunión y comunión donde están el rey y las escrituras. Lo vimos en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de Crónicas, y lo vimos en Nehemías, capítulo 8 también, ya lo tocamos en su día, ¿no? La plaza es nuestra posición de santidad y eternidad. Plaza de reunión y comunión donde están el rey y las escrituras. Por eso es la plaza. Es el lugar de santidad y eternidad en contraste con el lugar de la maldición. Siempre. Con el contraste del lugar de la maldición, porque el lugar de la maldición fue donde Jesús fue hecho maldición. Fue donde fue hecho Jesús maldición, como dice Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 14 y Levítico capítulo 16 sobre el animal sustitutorio. El que es hecho maldición sustituyendo y traspasando esa maldición al animal. ¿Para qué? Fue hecho maldición en el lugar, en la cruz de Cristo, en aquel chulón, fue hecho maldición Jesús para satisfacer las demandas de la santidad y justicia divina. Nosotros siempre decimos, bueno, murió para salvarnos. Cierto, murió para salvarnos, pero yo digo, vamos a ir un poquito más allá de nuestro ombligo, ¿vale? Porque nosotros siempre decimos, mi salvación, mi gloria, lo que yo ganaré, lo que yo tendré, lo que el Señor ha muerto por mí, por mí, por mí. No, vamos a ir un poquito más allá de nuestro ombligo. El acto de expiación del Señor Jesús en la cruz fue para rescatarnos y para salvarnos, naturalmente, pero fue
porque era necesario satisfacer las demandas de justicia y santidad de Dios Padre. Alguien dirá, eso es técnico. No, no, eso es algo profundo, no es técnico, es profundo. Y eso hay que entenderlo. No hay que entender simplemente, el Señor murió por mí. No. Era necesario satisfacer las demandas tan duras de justicia y santidad divina. Porque sin santidad divina, ante Dios, solamente tiene un nombre, lo que no tiene santidad, y es muerte irremisible. Por eso fue necesario que Él cargase sobre Él esas cuestiones y satisfaciese en nuestro lugar, porque nosotros no podíamos, satisfaciese en nuestro lugar las demandas de justicia y santidad del Padre. Y yo sé que muchos pensarán, ostras, pero estamos hablando de un Dios que pide venganza, que pide justicia. Sí, como siempre ha sido. ¿Qué creemos que era en el Antiguo Testamento? Así era y así sigue siendo. El Señor Jesús pagó cruelmente. Fue exigida hasta la última gota de su sangre. Lo que se le exigió a él fue brutal, de manera que podemos observar aquella expresión que dice, Padre, pase de mí esta hora. Y decimos, hombre, pero ¿por qué? Él sabía que tenía que sufrir. Sí, sí, pero es que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en la tierra. Y el Señor usó aquella expresión que todavía me ponen los pelos de punta cada vez que pienso en ella, y es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparando a Dios. Es algo brutal, es algo tremendo. Sí, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparando a Dios, girándole la espalda. Es decir, lanzando, por decirlo de alguna manera, todas las flechas de su ira contra su hijo, habiendo sido hecho maldición. Su hijo, el hijo, su hijo unigénito, con el que comparte gloria y sustancia, llamémoslo lo que nos queramos decirle, espíritu, eternamente, en un momento determinado, es hecho maldición. No es meramente, es que el Señor murió para salvarnos, no es que fue hecho maldición. Y esto es muy importante porque eso nos toca ahora de lleno. Sí, en este versículo 2, de lleno. Por eso decía que la plaza de la ciudad de la que habla estos versículos del 1 a 5 del capítulo 22, es el lugar de santidad y eternidad en contraste con el lugar de maldición. Y el lugar de maldición fue aquel lugar donde Jesús fue hecho maldición. Fue llamado el maldito. ¿Como quién? Como Jezabel. Sí, porque Jezabel es tipo de Cristo, en maldición. Jezabel la maldita. Sí, es tipo de Cristo. No nos gusta, ¿no? Pero no nos gusta por nuestros legalismos. Es tipo de Cristo hecho maldición. No, no como alguien que se le ha trasladado, bueno, vamos a trasladarle al pecado. No, no, es que fue hecho maldición. Él fue llamado maldito, maldito de Dios, el Señor Jesús. Es muy grande esto, ¿no? Bien, lo que ocurre que cuando llegamos, después de la cruz de Cristo, cuando llegamos aquí, a la plaza, cuando llegamos a la plaza y vemos la plaza de la ciudad y vemos el árbol a uno y otro lado del río, yo sé que muchas veces uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que el árbol esté a uno y otro lado del río? Supongo que se estará refiriendo a que a árboles, ¿no? No, se está refiriendo a árbol en singular. Y el árbol estaba a uno y otro lado del río. ¿Cómo? No sé, píntalo con un árbol con dos troncos plantados, no sé, la gente nos gusta pintar muchas cosas. Yo recomiendo que no pintemos nada, que no dibujemos nada, porque esta es una cuestión espiritual, no para que nosotros veamos. ¿Cómo pintamos? ¿Cómo dibujamos la Nueva Jerusalén? Así, colgada entre cielo y tierra, una cosa de oro. Mal hecho, porque nos habla de otra cosa. Pues lo mismo este árbol. Nos habla de otra cosa muy grande, muy importante. Esta es la idea, porque la idea de Gálatas 3:13, porque ahora ya, quiero decir, ahora ya cuando llegue el tiempo de la Nueva Jerusalén,
cuando llegue el tiempo de la plaza de la ciudad, cuando llegue el tiempo de Apocalipsis 22, versículo 2, ya no habrá más lugar de maldición, porque habrá sido transformado en lugar de bendición. Y dices, sí, será un lugar de bendición. No, no, será el mismo lugar. Es el mismo lugar, pero transformado en bendición, porque es lo mismo. Como decía, esta es la idea de Gálatas 3:13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, dice allí, nos recuerda lo que está escrito, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Permitidme, la palabra para madero allí, como en cualquier otro sitio de la escritura, es shulon, cualquier tipo, el sitio de la escritura en el Nuevo Testamento, en griego, shulán. Bien, y este lugar de maldición al que nos está haciendo referencia ahora este versículo 2 que estamos tratando, porque nos habla de un sitio de bendición, pero también nos está haciendo referencia a un sitio de maldición, como decía. Este lugar de maldición a que nos hace referencia es la correspondencia escritural de Juan 19, versículos 17-18, donde dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgotá, y allí le crucificaron, y con él a otros dos. Con él a otros dos. ¿Cómo? Uno a cada lado, y Jesús en medio. Uno a cada lado y Jesús en medio. Es decir, un madero a cada lado, un chulón a cada lado y Jesús en medio, en otro chulón. Por cierto, Juan 19 es un pasaje que a su vez tiene una correspondencia escrituraria. Recordad que las correspondencias escriturales siempre son hacia atrás, ¿de acuerdo? Tiene su correspondencia escrituraria en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos 34-36, donde, si podéis ver allí, veréis que el segundo libro de Reyes, capítulo 9, 34-36, observamos a una Jezabel comida por los perros, de lo cual solamente quedaron sus manos, sus pies y otra cosa más. ¿Recordáis lo que quedó? La calavera. Cuando en Juan 19 dice que salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, no lo dice para ilustrarnos. El Espíritu dirá, o alguien dirá, quiero decir, bueno, vamos a decirle, el Espíritu ha puesto aquí Gólgota porque es más técnico, ¿no? Pues no, no. Como siempre, dice, en hebreo, Golgotá. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es, ojo, hay un pasaje de correspondencia donde sale la Golgotá. Buscad este pasaje de correspondencia en el hebreo, es decir, en las escrituras antiguas. Lo mismo que ocurrió en Apocalipsis 9, hacia el final. El ángel del abismo, que dice que en griego es Apolión, y en hebreo es Abadún. Es decir, está diciendo, id inmediatamente a las escrituras antiguas a descubrir por qué le estamos llamando Abadún. Y investigad además en las escrituras nuevas, el Nuevo Testamento, por qué estoy llamándole Apolión. Pues esto es lo mismo. Quiere que busquemos la Golgotá. Y cuando buscamos la Golgotá, la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículos 34-36, donde se identifica allí al Señor con Jezabel la maldita, de la cual, ya veis, si leéis las escrituras, ¿qué es lo que quedó? La Gólgota, sus manos y sus pies. Creo que es una imagen muy clara de Cristo. Jezabel la maldita, las manos, los pies y la Gólgota. Cuando los perros la devoraron, cuando los gentiles devoraron sus carnes del Señor. Es importante, debemos notar una vez más, al comparar estas escrituras, de qué manera el Espíritu abre las escrituras, cómo nos enseña a buscar en las escrituras. Es decir, cuál es el método de guía e interpretación que el Espíritu guía, conduce. Siempre llama a buscar un lugar de correspondencias en las escrituras hebreas, en este caso, donde aparece la Gólgota. Si lo hacemos, siempre encontraremos respuestas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu mismo quien nos dice lo que debemos hacer. Y si lo hacemos, encontraremos respuestas. Por lo tanto,
Haciendo referencia a este versículo 2 de Apocalipsis 22, como no hay nada nuevo bajo el sol, ¿a qué está haciendo referencia? Pues está haciendo referencia a Cristo en sacrificio para salvación. Sí, a eso hace referencia Apocalipsis 22, versículo 2. Pero ahora ya no es Cristo en amargura, ¿de acuerdo? No es Cristo en amargura, es Cristo en bendición. Es la bendición que brota de allí donde está la reunión de los santos con Cristo, en la plaza de la ciudad. Por lo que no es el lugar de la maldición, cuando llegue el momento, no será el lugar de la maldición, sino el de la bendición. Pero es el mismo lugar. Aunque pensemos que no es el mismo lugar, es el mismo lugar. Es la misma escritura que produce no vida, la misma escritura produce vida. No digo la misma escritura en otro pasaje, no, el mismo pasaje es bendición y es maldición. El mismo pasaje es vida eterna y lago de fuego y azufre. El mismo Cristo es piedra angular, pero también es la misma donde tropiezan los edificadores. O sea, es la misma, ¿no? Bien, como decía, ahora no es Cristo, o sea, en este versículo ya no es Cristo en amargura, sino habla de la bendición que brota allí donde está la reunión de los santos con Cristo. Ese es el río. Esta transformación de la maldición en bendición, ¿dónde se observa? Se observa en el árbol de este versículo 2. ¿Por qué? Porque este árbol contiene ambas designaciones, maldición y bendición. Fijaos que sigue hablando del árbol de vida a uno y otro lado de la fuente de bendición. ¿De acuerdo? Árbol a uno y otro lado de la fuente de bendición. El último día dijimos algo al respecto, pero vamos a insistir. La expresión árbol de vida, árbol de la vida o árbol de vida, mejor árbol de vida, pero bueno, el árbol de la vida, se encuentra en Génesis 2 y 3 y en Apocalipsis 2 y 22. Solamente. En Génesis, al principio, y en Apocalipsis. En el alfa y en la omega, en el principio y el fin, en el inicio de los principios fundamentales de toda la historia profética de la Escritura y en el fin o consumación de esa historia profética. Principio de Génesis y en Apocalipsis. Y en este caso lo vemos en este Apocalipsis 22, último capítulo de la Escritura. Y como tal, el árbol de la vida es uno de los principios fundamentales. Es un principio fundamental desde la creación. Es un principio no fundacional, pero es un principio fundamental y es puesto ahí en el huerto del Edén. No es simplemente puesto para decir, bueno, este es el árbol de la prueba del hombre. No, es un principio fundamental. Es una cosa enorme, grandiosa. Y nos habla, naturalmente que nos habla, de Cristo en sacrificio y de Cristo en bendición, siendo exactamente la misma cosa. Por lo tanto, los principios fundamentales, como digo que es uno de los principios fundamentales, estos principios fundamentales tienen su manifestación, su aparición en el inicio de las cosas y también en la consumación de ellas. En la creación del Génesis hacen su aparición los fundamentos de la historia profética del hombre bajo el sol y en Apocalipsis se consuman. En el Nuevo Testamento, y esto es muy importante que entendamos, en el Nuevo Testamento, cada vez que vemos traducida la palabra árbol o árboles, en todo el Nuevo Testamento, el original, su palabra original es dendrón. Cuando el original griego dice dendrón, los traductores traducen árbol o árboles. ¿Por qué? Porque eso es un árbol. Eso es un árbol. Y tiene su correcta traducción en todo el Nuevo Testamento. Cada vez que aparece la palabra dendrón, traducen correctamente árbol o árboles. Por lo tanto, los traductores actúan perfectamente, correctamente. Sí, ya sé que mis palabras tienen un poco de trampa porque ahora viene lo bueno. Digo que traducen correctamente excepto cuando no les da la gana. Dendrón lo traducen siempre bien. Y ahora observamos que la palabra que se ha traducido árbol de la vida no es dendrón. Insisto, dendrón
hace referencia a los árboles del campo y también se usa figuradamente cuando se habla pues, de nobles entre los hombres que alimentan de alguna manera, en cualquiera de sus formas que alimenten, con enseñanza, sea buena o mala, no importa. Aquellos que alimentan a los de más abajo, bajo los que tienen su influencia, ¿no? Los que tienen bajo su influencia. Pero además también hace referencia a los sistemas, pues como por ejemplo un candelero. Un candelero que enseñan o influencian a los hombres. Eso lo vemos en el capítulo 13 de Mateo. Pero como digo, cuando se traduce árbol de la vida, la palabra original para árbol es diferente. No es dendrón, no existe dendrón aquí. La palabra del original es shulón. Shulón. Pero shulón, siempre que se ha usado shulón en el Nuevo Testamento, nunca se ha usado para designar un árbol. Siempre se ha usado para designar maderas, maderos o palos. Es decir, algo bruto, algo no, no relacionado con bendición, sino con algo en bruto, ¿no? Este shulón, cuando lo trasladamos al hebreo, los maderos, maderas o palos, y lo vemos en Deuteronomio 21-23, y no solo en Deuteronomio 21-23, sino también en Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 13, estas dos escrituras, insisto, Deuteronomio 21-23 y Gálatas 3:13, nos asocian la palabra madero con maldición. ¿Por qué? Pues porque maldito es el que es colgado en un madero. Y nos la asocian directamente, sin tapujos. De manera que deberíamos preguntarnos, ¿por qué entonces usa el espíritu la palabra shulón para referirse al árbol de la vida? Claro, porque los traductores aquí cuando ven shulón, zal, árbol de la vida, madero de la vida, en vez de traducir madero de la vida, como han traducido en todo el Antiguo Testamento, traducen árbol de la vida. ¿Por qué? Pues porque el contexto observan que es un árbol. Es un árbol. Y tienen que traducirlo como árbol. Pero la palabra es shulón. ¿Por qué entonces se usa o usa el espíritu la palabra shulón para referirse al árbol de la vida? Al único que le llama shulón a este árbol. Pues porque el mismo árbol de maldición, como decíamos antes, es el de bendición para aquellos que tienen su lugar en la plaza de la santidad divina. El árbol de la vida es el madero de la vida. Y esto es muy importante. El árbol de la vida es el madero de la vida. Esa es la dualidad que tiene. Esa es la posición que ocupó el Señor en el lugar de maldición. Y que ahora, cuando llegamos a este capítulo 22 de Apocalipsis, ocupan en santidad los que son llamados la esposa. Porque uno, el Cristo, fue hecho un ignominioso árbol para que los hijos, aquella expresión que dice la Escritura, los hijos que Dios le dio, para que los hijos que Dios le dio fuesen hechos árboles de justicia. Isaías 61, versículo 3. Y en el lugar de los árboles, aquellos árboles o maderos, en lugar de aquellos árboles o maderos que albergaban ladrones, ahora hay árboles de absoluta santidad y gloria. Aquí. Los cuales, árboles o chulones, ya no reciben o necesitan sanidad, sino que la dan. La dan como Cristo la dio al mundo en su momento. Porque ese es el lugar de la esposa. Dar luz y sanidad a las naciones. Sanidad de la misma manera que Cristo la dio en Juan 19. Ese es su lugar. Juan 19, versículos 17-18, como hemos citado antes, nos muestra al Cristo en el madero de maldición. Ese Cristo que cuando llegase el capítulo 22, versículo 2 de Apocalipsis, iba a llegar a ser río de agua de vida.
como flanqueado por otros maderos de maldición a uno y otro lado de él. Así lo vimos, flanqueado por chulones de maldición a uno y otro lado de él, en Juan 19. Pero Apocalipsis 22 nos muestra exactamente lo mismo, el río de bendición, esa cruz de bendición, ese madero de bendición y los otros chulones al lado de esa bendición de Cristo, nos lo muestra en Apocalipsis 22, versículo 2, pero transformado en absoluta bendición. Ese es el motivo por el cual el Espíritu registra Shulón de la vida en lugar de Dendrón de la vida, para que lo entendamos perfectamente. Si no conocemos el griego o si no observamos esta palabra en griego, no llegaremos a darnos cuenta. Por eso insisto mucho. Insisto una y otra vez. Busquemos un buen interlineal, alejémonos del textus receptus y busquemos buenos textos griegos. Y observaremos estas cosas. Es muy importante. Nosotros, actualmente, en este mundo, penamos nuestro camino por parecer maderos de maldición. Es decir, penamos por llevar sobre nosotros el shulón de Cristo. Esto es estrictamente necesario si queremos llegar a ser árboles de justicia a uno y otro lado de la fuente de bendición en el porvenir. Porque primero a los Corintios 15:36, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O Juan 12, versículos 24 a 25. Si queremos llegar a ser árboles de justicia en el porvenir, debemos cumplir también esto que dice en Juan 12, versículos 24 a 25. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Por lo tanto, nosotros somos aquellos que deben de ser crucificados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, a uno y a otro lado de Cristo, a uno y otro lado del madero de maldición, montados en maderos o chulones de maldición, para llegar a ser árbol de la vida también. Decía, continúo con Juan 12, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, lo llevará. Apocalipsis 22, versículo 2, lo llevará gran fruto. Agua que saltará para vida eterna. Continúa diciendo Juan 12, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para cuando toque, para vida eterna. ¿Por qué? Esto es porque el que hace su morada en este mundo, el mundo provee para él, porque el mundo provee para los suyos, independientemente de si tiene el alma salvada o no. El que está en el mundo provee para los suyos. Mateo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las raposas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Juan 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y ahora viene nuestra cuestión. Preguntémonos cuál es nuestra posición al respecto. ¿El mundo nos aborrece o no? Ya sé que a veces, bueno, sí, de alguna manera, nah, dejémonos de puñetas. ¿El mundo nos aborrece o no? Dejémosla y la pregunta cada uno se la hará a sí mismo. Cuando Isaías 61, versículo 3, habla del futuro, porque allí está hablando del futuro, de ser hechos árboles de justicia, cuando algunos serán llamados árboles de justicia, no se refiere a todos. Allí en Isaías 61, 3. No. ¿Recordáis? Si lo leéis, ¿recordáis a quién se refiere a aquellos que serán llamados árboles de justicia? Afligidos, quebrantados, los que lloran, no a todos. A los afligidos, a los quebrantados, a los que lloran, es decir, a los aborrecidos del mundo.
Yo vuelvo a decir, ahí dejo la pregunta para que cada uno se la haga a sí mismo. Es algo que deberíamos hacernos, porque es muy sano, ¿no? Bien, como hemos visto, Apocalipsis 22, versículo 2, nos refiere a Juan 19. Solo que esta vez ya no hay pecadores a uno y otro lado del Señor en maderos sin vida, sino que ahora encontramos árboles de vida y vida eterna. Y estos árboles que habían sido maderos chulones, que habían sido cuando habían sido chulones de maldición en el pasado, en Juan 19, al llegar a Apocalipsis 22:2, son árboles de vida que tienen vida y vida eterna, ¿no? Y traen dos cosas, traen hojas y fruto, es decir, traen bendición y vida eterna, porque las hojas no son el fruto. La bendición, o sea, las hojas son bendición y el fruto son la vida eterna. De ello, por cierto, nos habla aquel rey que además de rey era profeta, el rey David. Y lo hace, por cierto, en el mismo principio de sus escritos, lo cual no es baladí, lo cual no es casual que sea en el mismo principio de sus escritos, el rey David. Salmo 1, los primeros versículos, del 1 al 3, al principio mismo de sus escritos. Dice, el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. Apocalipsis 22:2. Clavado. Continúa diciendo allí el rey profeta, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fijaos que podría decir que su producto no cae. No, no. Sin saberlo, David diferencia su fruto y su hoja, porque son dos cosas diferentes. Como veis, como podemos comprobar siempre, todo está escrito. Todo está debidamente recogido en las profecías antiguas. No hay nada nuevo bajo el sol. Árboles de vida nutridos por el río de agua de vida, ya no maderos de maldición a uno y otro lado del madero de aquel que fue hecho maldición. Ahora tenemos la misma imagen, pero en bendición. Es la misma imagen porque es exactamente lo mismo. El que está clavado en el medio es el mismo. Es Cristo. En Juan 19, en sacrificio, en el lugar donde fue llamado maldito. Y aquí, en Apocalipsis 22:2, es el mismo, es Cristo, es el río de bendición, con también esos árboles, esos chulones a uno y otro lado del río. También es lo mismo. Pero ahora, en Apocalipsis 22:2, son esos mismos árboles, esos mismos chulones que fueron de maldición, ahora nutridos por el río de agua de vida. Bien, pues ahora nos toca hablar de las hojas y del fruto. Hoy al menos comenzaremos hablando de las hojas. Vamos a hablar al menos un poco de las hojas. Las hojas se diferencian del fruto. Es importante que las diferenciemos, ¿eh? Las hojas se diferencian del fruto. Las hojas nos hablan de provisión. Claro que nos hablan de provisión, pero de una provisión o medicina temporal. Y esa provisión no es nueva. Es la misma que hemos encontrado a lo largo de los tiempos. La que siempre ha servido el Señor para los suyos. Siempre la ha hecho servir la misma medicina, las hojas. Pero una medicina temporal, de contingencia, ¿de acuerdo? En eso se diferencian del fruto. Las hojas no son el fruto, porque el fruto no es una medicina temporal. El fruto es medicina eterna, es vida eterna. Siempre es así. Al respecto de las hojas, al respecto de esas hojas, vemos una correspondencia en Ezequiel capítulo 47, versículo 12, donde dice, y junto al río, en la ribera a uno y otro lado, crecerá
toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Producirán todos los meses, 12, ¿de acuerdo? No lo dice, no dice 12, 12, pero producirá todos los meses frutos nuevos, porque sus aguas salen del santuario, salen del trono, salen del santuario. Y su fruto será para alimento, y sus hojas para medicina. Fijaos la diferencia entre ambos. El fruto para alimento, ya sabemos lo que es el alimento es Cristo, es el maná, es lo que da la vida eterna. Las hojas no, las hojas son para medicina. Queda bien separado esto. Como digo, las hojas no son el fruto, pero estas hojas surgen del mismo árbol de bendición, surgen de la misma raíz. De la misma manera que la ley surge de la misma raíz que la gracia. Y el sacrificio animal temporal sale de la misma raíz que el sacrificio único de Cristo, pertenecen a la misma raíz. Pero una cosa es de contingencia temporal y la otra cosa es vida eterna. Es importante verlo así. Del fruto, si os fijáis, del fruto no comen las naciones. No, ya lo creo que no. Porque si comiesen las naciones del fruto, ya no se llamarían naciones. Serían aquellas personas que han llegado a ser santos, han vencido. Por eso del fruto no comen las naciones. Únicamente comen aquellos que tienen su lugar, aquellos del fruto solamente lo comen aquellos que tienen su lugar con los árboles, en la plaza de la santidad y de la eternidad. Mientras que las naciones están fuera de la ciudad. A las naciones las llama. Así pues, cuando hablamos de hojas, ¿de qué tipo de provisión estamos hablando? Evidentemente, esto no es gratuito con decir una frase, ¿no? Vamos a decirlo así. No, no, hay que estudiarlo. Hay que trabajar. Hay que ir al Antiguo Testamento. Y no solo al Antiguo, hay que ir a los principios fundamentales y fundacionales para observar las hojas. Génesis 3, versículo 7. Veamos a las hojas como la provisión. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, sí, Adán y su esposa Eva. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es lo que hizo el hombre. ¿Hizo algo malo haciéndolo? No, no, no se trata de que hizo algo malo, pero hizo algo que no contiene vida eterna en sí mismo. No es sacrificio. El sacrificio tiene que ver con las pieles de animales. Dios lo hizo. Adán y Eva cosieron hojas. Contingencia, temporal, ¿de acuerdo? Las hojas de los árboles son la primera provisión que tiene el hombre para cubrir su desnudez. Eso lo vemos aquí, Génesis 3:7. No está escrito por el Espíritu para regalarnos los oídos o para emitir un relato. No, no. Ahora, cuando llegamos a Génesis 22:2, al final de toda la escritura, vemos por qué está escrito Génesis 3:7. Como digo, las hojas de los árboles aparecen en la escritura como la primera provisión que tiene el hombre para cubrir su desnudez. Esta acción esta acción del hombre cubriendo su desnudez, hace que Dios intervenga, estableciendo el primer sacrificio animal por el pecado. Nos trasladamos al versículo 21 de Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo sé que hay muchos que pensarán, el Señor vistió a Adán y Eva. No, no, no solo vistió, tuvo que matar animales para vestirlos. Hizo sacrificio por ellos. Sé que alguien también dirá, bueno, pero Dios puede hacer así y aparecer pieles. Bueno, si creemos en velos y cintas mágicas, yo creo sinceramente que deberíamos de parar de leer la Biblia. ¿De acuerdo? No.
Todo tiene un objeto. Y el Señor se ciñe a aquello que ha creado. Él ha creado las reglas. Por lo tanto, cuando Dios, Jehová Dios, viste al hombre y a su mujer con pieles, con túnicas de pieles, automáticamente debemos de pensar que hizo un sacrificio por ellos. Y eso es muy importante. Por lo tanto, como vemos, la primera vez que aparecen las hojas de un árbol, éstas tienen su uso en su capacidad de acción a la hora de cubrir un pecado. De cubrirlo. No son maná. Las hojas no son maná ni son fruto. Solo el fruto es alimento. Génesis 3, versículos 2 y 3 y versículo 6. Y el árbol de la vida es el alimento para vida eterna. Génesis 3, 22. Pero las hojas no son alimento. No son maná, no son fruto. Ahora bien, las hojas sí que otorgan algún tipo de provisión. Las hojas no son capaces de cubrir la desnudez ante Dios. Génesis 3, versículo 8. Las hojas no son capaces de cubrir la desnudez ante Dios, pero sí son capaces de cubrir la desnudez entre los hombres. Versículo anterior, Génesis 3, 7. Entre los hombres sí son capaces de cubrir la desnudez. Ante los ojos de Dios no. Ante los ojos de Dios solamente se pueden cubrir con túnicas hechas de pieles de animales, es decir, con sacrificio, con fruto. Y cuando hablamos de las hojas del árbol de la vida, hablamos de una provisión medicinal, aunque transitoria. Son hojas. La provisión es transitoria. Las hojas del árbol de vida tienen provisión de vida, sí, pero no de vida eterna, como sí el fruto. Vamos a seguir viéndolo. Esto lo vemos al comparar el sacrificio de Cristo en el madero o árbol de la vida con la provisión que ofrecía la ley. La ley también ofrecía sacrificio, pero no era el sacrificio de Cristo. Era sacrificio temporal, de contingencia, provisional. Solo te cubría aquel pecado. La ley ofrecía una provisión eventual. Esto en comparación con el sacrificio de Cristo, que ofrece una provisión eterna. Es el sacrificio de Cristo, es decir, provisión eterna del fruto, con la provisión de las hojas, con la provisión eventual. Porque la ley es una provisión de contingencia, pero no eterna. Pero aún así, aunque no sea eterna, la ley provee sanidad. No es eterna, pero provee sanidad, es sanidad. Los preceptos de la ley son sanidad. No ofrecen vida eterna, pero ofrecen sanidad. Ofrecen provisión de contingencia. Como digo, provee contingencia ante los pecados en el camino del hombre bajo el sol. Ciertamente, la ley no puede ofrecer vida eterna, pero sí puede ofreció en su tiempo, medicina para aquellos pecados, ¿recordáis? No de muerte. Porque para los pecados de muerte no había provisión en la ley. Si repasamos la ley, veremos que habían pecados para los cuales no había provisión. Era muerte irremisible. Pero para aquellos pecados no de muerte, sí que había provisión. Sacrificio, ofrendas, holocaustos. Cuando hablamos de pecado no de muerte, evidentemente tenemos que referirnos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Hay pecados que no son para muerte. Y esto es importante verlo, porque esto toca también de lleno el milenio. Seguimos un poco. La ley ofrecía sacrificios y ofrendas como el medio de ser justificados, es decir, limpiados ante los ojos del pueblo. Ante los ojos del pueblo. Es decir, ante el testimonio que Dios había colocado bajo el sol. Y aunque no ofrecían vida eterna, esos sacrificios y ofrendas, sí eran una medicina de Dios para que el receptor pudiese continuar su camino recto entre el pueblo, aquel pueblo que había sido llamado a ser pueblo de Dios. Este es el mismo principio para aquellos que en el milenio serán llamados a ser pueblos de Dios con un tabernáculo entre ellos, es decir, todas las naciones
del mundo cuando llegue el milenio. Es el mismo principio. ¿Y cuál es? Pues que las hojas no ofrecerán vida eterna, pero sí que ofrecerán medicina en su caminar bajo el sol como pueblos de Dios. Sí que les ofrecerá eso. No salvos, sino pueblos llamados a ser de Dios, llamados a la gloria, llamados, como era llamado a Israel en el desierto, el pueblo de Dios. No salvos, pero sí llamados a ser pueblo de Dios, a comportarse como tales. Y la ley les ofrecía sacrificios de contingencia, medicina temporal o muerte, ¿eh? Igual que pasará en el milenio, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Igual que pasará allí. Para sus pecados tendrán las hojas de los árboles las naciones. Pero ojo, que no incurran en pecado de muerte, que no incurran en pecado para muerte, que no cuestionen al profeta, que no cuestionen la profecía, que no cuestionen eh, 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 la escritura, porque entonces habrá muerte. Bien, quien camine en el milenio bajo el imperio de justicia del caballo blanco, no recibirá su alma para la vida eterna. Claro que no. Caminará bajo el imperio de justicia del cabello blanco y no recibirá su alma para vida eterna. Pero, pero sí caminará bajo el sol, siendo llamado pueblo de Dios, como Israel. Ya digo, si no hay nada nuevo bajo el sol. Porque la ley, como hemos dicho antes, surge de la misma raíz que la gracia. Es la palabra de Dios cargada de bien. La ley es la palabra de Dios cargada de bien. De la que, de esta palabra de Dios se puede comer el maná que está a la vista del pueblo, lo vemos en Deuteronomio 8 y Juan 6, que nos habla de ello, ese maná como el que comieron en el desierto y murieron. ¿Recordáis? Comieron del maná, sí, de ese maná a la vista del pueblo y murieron. Es el maná que se ve. Pero ya digo, la palabra de Dios, la escritura, de la escritura se puede comer el maná que se ve a la vista del pueblo, de ese mismo que comieron y murieron también, o se puede comer, Apocalipsis 2:17, del maná escondido para vida eterna. Es decir, estamos hablando exactamente de la misma escritura que provee medicina temporal para el tiempo del testimonio en la tierra o vida eterna en el espíritu. Seguimos. Mateo 21, versículo 19. Y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella, y no halló nada en ella. Nada. Ah, sino hojas solamente. Hojas sí. Y le dijo, hojas, solo hojas. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. ¿Por qué? Pues porque la higuera, con hojas, no es que las hojas sean malas, si las hojas son buenas, pero si no hay fruto, no habrá vida eterna. Marcos 11:13. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue por si quizás encontraba algo en ella. Claro que debía de ir a la higuera, a ver por si encontraba algo en ella. ¿Por qué? Porque la higuera es testimonio de Dios. Porque la higuera es aquella a la que Dios le ha concedido hacer crecer cosas en ella. Por eso debía de ir a la higuera a hacerlo. Pero dice que al llegar cerca de ella no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. La higuera nos habla del pueblo de Israel como testimonio de Dios, un candelero en el que debía haber provisión o medicina temporal, las hojas, ¿eh? Pero también debía llegar a dar fruto de verdaderos hijos de Dios. No lo dieron, se secó. Ahora, ¿no tenían nada? Sí, tenían y siguen teniendo las hojas. La pregunta,
que viene ahora entonces. Entonces, ¿son nada las hojas? De ninguna manera. Romanos 11. De ninguna manera. Allí donde hay hojas, puede haber fruto. Las hojas pertenecen al candelero, a quien se ha entregado el testimonio divino para su administración. Pero si no hay hojas, de seguro que no habrá fruto. Las hojas siempre tienen que estar. Si no hay hojas, automáticamente no habrá fruto. Si hay hojas, puede haber fruto y puede no haberlo. Porque eso es lo que ocurre en el candelero. Pero fuera del candelero no hay hojas. Nadie puede tener hojas, ningún árbol puede tener hojas, si no es árbol escogido por Dios. Por eso digo, las hojas sí son algo, cuidado, ¿eh? Es algo muy importante. Digo que si no hay hojas, de seguro que no habrá fruto, porque fuera del testimonio de Dios, fuera del testimonio que Dios establece, no puede haber salvación. No había salvación entonces fuera del testimonio del Dios de Israel. Y no hay salvación tampoco hoy fuera del Jesús de las Escrituras, es decir, fuera del Verbo. Hechos, capítulo 4, versículo 12. No hay salvación fuera de este testimonio. Solo el candelero tiene hojas para medicina. Solo el candelero puede ofrecer a las naciones hojas para medicina. Cuando llegue el momento, y también ahora, y en época de Israel, del antiguo Israel. Por eso digo, solo el candelero tiene hojas para medicina. Pero esas hojas, no olvidemos que son para contingencia. Para contingencia mientras que se está en la tierra. Porque la ley, que es buena y habla de Dios y de su Cristo, es para la vida en la tierra. Deuteronomio 5, versículo 33. La ley es para la vida en la tierra. Bien, como decía, no hay medicina fuera del candelero divino. Pero si el candelero se pervierte, la medicina queda adulterada. Las hojas quedan adulteradas. ¿Qué ocurre si el candelero se pervierte y la medicina queda adulterada, las hojas quedan adulteradas? No deja de llamarse, no va a dejar de llamarse pueblo del testimonio o iglesia de Dios. No dejan de llamarse. No dejaron de llamarse pueblo de Dios, varones hermanos, y no dejan de llamarse hoy iglesia de Dios. Porque un candelero es aquel cuerpo, organismo, cuerpo, al que Dios ha dado un testimonio en depósito hasta su venida. Aunque su medicina estará adulterada, es decir, su palabra estará mezclada. Lamentablemente los candeleros acostumbran a estar cargados solo de hojas. Hojas que otorgan nombre de que viven. Sí. Esos son una suerte de preceptos temporales para este mundo extraídos de una lectura literal y poco profunda. Esos son las hojas. Las lecturas literales y superficiales no tienen nada de vida. No, yo no se me ocurre decir nada de eso. Claro que tienen algo de vida, pero no vida eterna. Tienen sanidad. Claro que sí, pero solamente se comerá el fruto, se comerá la escritura si vamos más allá de la Biblia. Es decir, llegamos a la escritura, a lo que el Espíritu quiere transmitirnos, a la profundidad de la cual el apóstol Pablo es hecho ministro. Por eso digo que los candeleros, lamentablemente, por lo que hemos visto a lo largo de la historia, tanto en el nuestro como en el antiguo candelero, acostumbran a estar cargados solos de hojas, y hojas que otorgan nombre de que viven, ya, naturalmente que sí, pero eso es lo que hay. Candeleros que se acostumbraron a llamar fruto a las hojas por su incapacidad para distinguirlos entre sí. Desgraciadamente, como candelero, somos incapaces de distinguir, hablo en general, somos incapaces de distinguir el fruto de las hojas. Tan cortos llegamos a ser. Incapacidad para distinguir las hojas del fruto. Como siguen siendo incapaces los candeleros, tanto el antiguo como el nuevo candelero, son incapaces de distinguir lo dulce de lo amargo, de lo que nos habla Isaías 5:20. Como son incapaces de distinguir
el maná visible del maná escondido. Los candeleros, tanto este como el antiguo, han demostrado, ya lo han demostrado absolutamente ambos, han demostrado ser jactanciosos y superficiales, los dos. Y a causa de su fornicación, ya se hizo brecha en el muro por la que entró a Babilonia y conquistó. Decimos, hay que tener cuidado para que no se haga brecha en el muro y entre Babilonia. No, no, eso ya ocurrió, ya ocurrió, ya ocurrió. Pero hay quien piensa que ignorando que esto ya ocurrió, la Iglesia puede volver a la casilla de salida. Hay quien piensa que sí. Y hay quien piensa, jactanciosamente, que puede también quitar la cizaña, que puede exterminarla. Aquí, no. Esta conquista sobre el candelero por parte de Babilonia es firme y definitiva. De manera que tenemos al Señor fuera de la puerta, Apocalipsis 3:20. Por si quizá alguno quiere abrirle, no para entrar en la iglesia, sino para entrar a él a modo individual, sí alguno, no sí la iglesia, no. Porque para el creyente de hoy y el de ayer, cualquiera en todas las épocas, no queda más remedio que salir a él fuera del campamento llevando su vituperio. Hebreos 13:13. Y esto, salir a él fuera del campamento, no por gusto, porque no debería haber sido así. Esto es por causa de la inmundicia, de la mezcla, Deuteronomio 22:9. A causa de la inmundicia y la mezcla. En fin, con respecto a las hojas. Las hojas pertenecen a la aplicación de previsión de contingencia, como así era la ley mosaica. Es decir, un perdón asociado a una dispensación o camino en la tierra y punto. Tanto en el antiguo como en la nueva dispensación. Algo, esas hojas, son algo sin carácter celestial. Por lo tanto, no vinculado a la eternidad. Porque en el milenio, el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18, versículos 4 y 20. Y no está puesto porque sí. Decimos en el milenio, ¿por qué? Pues porque Ezequiel nos habla del tiempo milenial. Nos habla del tiempo del reino. El alma que peque en el milenio, esa morirá. Pero el Señor no se complace en la muerte del que peca, sino que se complace en que en que el pecador se aparte de su pecado. Todo el capítulo, Ezequiel 18. El Señor se complace en que el que peca también se aparte de su pecado. Por eso hay hojas para contingencia, para que se arrepienta y para que pueda llegar a comer del fruto finalmente. Primera carta de Juan, capítulo 5, que hemos citado antes, versículos 16 a 17, allí nos dice que aunque toda injusticia es pecado, hay pecado que es para muerte y pecado que no es para muerte. Además, Levítico capítulo 6, versículos del 1 al 7, nos dice allí que existe un comportamiento incesante, crónico, por parte del hombre desde la salida de Edén. Y es el siguiente. Levítico 6, versículos 1 a 7. Los versículos 2 y 3 dice, cuando una persona peque en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, suele pecar, e inmediatamente ofrece el remedio de allí, inmediatamente, Levítico 1:7, inmediatamente después de decir cuando una persona peque en alguna de todas aquellas cosas suele pecar el hombre, inmediatamente ofrece el remedio de contingencia. Allí. No eterno, sino remedio de hojas. Remedio dispensacional. La provisión de la ley. Como podemos comprobar, esta disposición de acción, esta manera de actuar, no es nueva. Bueno, como podemos comprobar, como hemos comprobado ya, ¿no? No es nueva, sino que la vimos en la antigua dispensación mosaica.
Y no olvidemos que la ley, por cierto, único pacto condicional, es precisamente el modelo que Dios quería para mostrar a las naciones luz y justicia. Éxodo 19, versículos 5 a 6 y Deuteronomio 4, versículos 5 a 8. La ley es el modelo que Dios quería y quiere para mostrar a las naciones luz y justicia. Pacto condicional, condición, milenio. Dispensación condicional, compacto condicional con los hombres. Por lo tanto, volvemos a los árboles de vida, por lo tanto, los árboles de vida que actuarán en el milenio hacia las naciones dispondrán en sus bocas dos tipos de provisión: fruto para eternidad o hojas para sanidad dispensacional. Dispensacional, en el tiempo de vida del milenio, ¿eh? Eso tendrán. Sé que se pretende que o existe salvación eterna en Cristo o ninguna, pero eso es una muy mala comprensión de la salvación. Porque la salvación, la Escritura habla de la salvación como un camino también. Un camino o esfera o dispensación. Y el cristiano profesante camina en el candelero o esfera de salvación actual, en este caso la Iglesia, ¿no?, sin revelarse si es o no salvo. Y por mucho que reneguemos del catolicismo, por ejemplo, no podemos decir que Dios no lo contempla como Iglesia. Por ejemplo, ¿eh? Claro que es contemplado como Iglesia, naturalmente. Es contemplado como candelero responsable del testimonio de Jesucristo en la tierra, en Apocalipsis 2, versículos 18 a 29. Es contemplado así. ¿Y esto hasta cuándo? Versículos 25 del mismo capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Hasta su venida, según ese versículo. Es decir, que el candelero de la Iglesia no finalizará con el arrebatamiento. No. El arrebatamiento del cual vemos en Apocalipsis 3:10. No. Sino que sigue. El candelero de la Iglesia continúa hasta su vómito. Trasciende el arrebatamiento en su estancia aquí en la tierra. Lo que será arrebatado es un remanente, el cuerpo de Cristo. Y ojo, insisto, disponer de hojas no es poca cosa, ¿eh? No es menospreciable, ¿eh? Ni mucho menos. Porque las hojas las podemos ver en las hojas de la Biblia. Pero el fruto es haber visto más allá de la Biblia, es la Escritura. ¿De acuerdo? ¿Qué pensamos? ¿Que en la tribulación lo que se use no va a ser la Biblia? ¿No se va a leer la Biblia? ¿No se van a repetir versículos de memoria? ¿No se van a cantar himnos basados en versículos de la Biblia? Claro que sí, claro que sí. La Iglesia continúa hasta el fin de la tribulación, como testimonio responsable en la tierra. Como digo, insisto, disponer de hojas no es poca cosa, aunque infructuoso. Aunque infructuoso y corrupto es el candelero o ungido de Dios. Romanos 11, primer libro de Samuel 24 y Apocalipsis capítulos 2 y 3. Disponer de hojas no es poca cosa, pero es infructuoso, no tiene fruto para vida eterna. Así pues, el milenio verá cómo el hombre puede caminar siendo pueblo o pueblos escogidos y a la vez no tener salvación celestial. Por supuesto, el hombre milenial, exactamente igual que el pueblo de Israel, pertenecerá a la condición de nación escogida, en este caso, de naciones escogidas. Pero no gozará de salvación personal, sino que dispondrá de provisión, las hojas, para continuar su camino dispensacional en la tierra y no morir. Digo, y no morir definitivamente por su pecado. En fin, como vemos, esto no es algo nuevo, es una manera de acción de Dios que ya la veíamos en la pasada dispensación. No hay nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, el deseo y llamamiento del Señor es que el hombre milenial, al igual que el antiguo israelita, llegue a comer del fruto, lleguen a conocer a Cristo en profundidad. Bien,
Podemos dejarlo hoy aquí y el próximo día continuamos en este versículo 2 porque seguiremos viendo cosas. Seguiremos viendo, ahora sí, el fruto.